Para mí es un gran gusto tener al profesor Mauricio Godoy Molina de la Universidad de la Frontera en Temuco, que hoy nos va a hablar de submersiones y curvas de curvatura geodésica constante. Lo dejo con Mauricio. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Edison, a Marcos, que es el contacto más usual que tengo yo con la gente de Córdoba. Entonces les voy a contar de unos resultados que encontramos. A ver, principalmente voy a motivar porque yo no sé qué tanta gente subrimaniana tengan allá en Córdoba, ¿ya? Y la verdad es que estoy acostumbrado porque acá en Chile casi no hay. Y ¿por qué nació esto? Este artículo ya está publicado, ya lo pueden encontrar en Nachrichten el año pasado. ¿Por qué partió todo esto? Uno de los ejemplos que les gusta bastante a la gente subrimaniana se llama, bueno, es el grupo de Heisenberg. A ver, el grupo de Heisenberg es una variedad subrimaniana, ya, bastante conocida, Heisenberg, que corresponde nada más que a R3. Básicamente, ya, ok, entonces salvo un cambio de coordenadas, tiene esencialmente la estructura de contacto, ok. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la forma de contacto estándar en R3, por ejemplo, de Z menos X de Y. Entonces le vemos el núcleo a esta 1 forma, a esta omega, y tenemos que está, bueno, punto a punto generada por dos campos de vectores, ¿no? Lo que va en X y de acá saco de Y más X de Z, ¿no? Bueno, uno impone, entonces aquí tenemos, esto de aquí es un fibrado vectorial de rango 2 sobre R3, ¿no? Rango 2. E imponemos una métrica en el cual estos dos campos de vectores son ortonormales. Entonces, con esta estructura, insisto, salvo un cambio de coordenadas que no importa mucho en este momento, lo que tenemos es algo bastante simpático. De hecho, uno puede buscar en la Biblia de este tema, es un libro de Richard Montgomery, que se llama A Tour of Subrimanian Geodesics. Es bastante largo el título porque sigue ya, que es de la AMS. Y él en uno de sus primeros capítulos habla del problema de Dido, ¿ya? Habla del problema de Dido. Ya. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la idea? La idea es que uno resuelve un problema hamiltoniano, ¿ya? Entonces, con estos campos de vectores, con esta métrica, ¿ya? Entonces, de nuevo, de X y de Y más X de Z son ortonormales, ¿ok? Esto define una métrica, ¿sí? Métrica en este D, que sería el kernel de omega. Y en base a esa métrica, uno puede tratar de buscar geodésicas, ¿ya? Un problema es que aquí esto ya no es necesariamente una solución de una ecuación geodésica de la forma conexión gamma punto igual a 0, ¿ya? Esta idea ya no funciona. Tú lo que tratas de buscar es, bueno, tomamos un funcional de longitud para una curva gamma, como la integral de la norma de la velocidad de gamma, ¿ya? Esta norma obviamente tiene que ver con la métrica, y
fíjense que para que esto funcione, como la métrica está solamente definida acá, necesitamos pedir que gamma sea horizontal. ¿Ok? Es decir, que su derivada está en D casi en todas partes, pueden tener quiebre. Y por lo tanto, uno puede, de hecho esto define bajo ciertas condiciones que ocurre en el caso de Heisenberg, y esto define precisamente una estructura espaciométrica, y uno puede tratar de minimizar esta longitud al menos localmente, ¿ok? Esto resulta ser equivalente, esa minimización local, a una solución de un problema hamiltoniano, que es precisamente el hamiltoniano cuadrático con los covectores asociados a la base ortonormal, ¿ya? Entonces, si a este vector le pongo, a ese campo de vectores le pongo X, a este campo de vectores le pongo Y, entonces tengo un hamiltoniano de la forma 1/2 covector X al cuadrado, covector Y al cuadrado, y resuelvo la ecuación hamiltoniana usual del estilo Q punto, ¿no? Q punto igual a dH de P punto igual a menos de Q de H de Q, ¿ya? O al revés, ¿ya? Eso es más o menos lo típico. El tema es, ¿ya? Y lo lindo geométricamente, porque bueno, esto estoy haciendo más cosas analíticas, lo lindo es que cuando yo vea esto en R3, ¿ya? Mis soluciones van a quedar hélices, ¿ya? Que es el dibujito típico que hace la gente subriemanniana, ¿ya? Las geodésicas subriemannianas son hélices. El tema es que obviamente hay una proyección natural de R3 a R2, que es simplemente proyectar, matar la coordenada Z, ¿ya? Y esas hélices proyectan, a ver, para cambiar el color, proyectan a un circulito. Y de hecho, como les decía recién del problema de Dido, ¿ya? El problema de Dido de la Grecia clásica es básicamente que la altura de esas hélices corresponde precisamente a ir aumentando el área, ¿ya? Si se acuerdan, este era el problema de Cartago, ¿no? Que le preguntaron a Dido, le pidieron a Dido que, o sea, le ofrecieron a Dido que en la costa, que para fundar Cartago ella tenía que ocupar una cierta cantidad de intestino de animal, no me acuerdo exactamente, ¿ya? Y todo lo que pudiera encerrar con eso iba a ser Cartago, y ella lo cortó delgadito, 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 y tomó la costa, este es el Mediterráneo, ¿ya? Tomó la costa y encerró con un arco circular. Entonces esto es nada más que una versión geométrica de este problema isoperimétrico. ¿Ok? Y entonces, yo para mi tesis de doctorado estudié algo, bueno, que también es bastante conocido, ¿ya? Tal vez la geometría subriemanniana no era tan famosa entonces, ahora ya se conoce bastante bien, que era una función que se llama la fibración de Hopf, ¿ya? Hopf, que va desde la esfera 3-dimensional, la clásica, ¿no? A la esfera 2-dimensional, ¿ya? Y que, a ver, si vemos esto metido dentro de C2, vemos esto metido dentro de, bueno, pongamos C cruz R, ¿ya? Como las esferas unitarias. Si yo tomo un par de números complejos, es bastante simpática esta porque tengo una formulita explícita. 2 por ZW barra norma de Z al cuadrado menos norma de W cuadrado. Lo que ocurrió con esta fibración de Hopf es precisamente que a esta esfera se le puede poner naturalmente una estructura subriemanniana que tiene que ver obviamente con el hecho de que S3 es SU2, ¿ya? Y
básicamente vemos acá como generadores del tangente, podemos verlo como cuaterniones, ¿no? Y entonces pensamos que la multiplicación por I y la multiplicación por J generan este fibrado de rango 2, ¿ok? Entonces esto me dan campos de vectores que son de hecho ortonormales con la estructura usual de la esfera. Y de nuevo obtengo un fibrado de rango 2 sobre S3 y que de hecho la tercera componente del fibrado tangente de S3 corresponde precisamente al núcleo de esto, o tal vez J y K, pero bueno, sí, tal vez J y K es mejor, ¿no? J y K de cuaterniones. Y lo que ocurre es que cuando uno calcula las geodésicas subriemannianas de S3, ¿ya? De nuevo resultan ser algo así como hélices, ¿ya? Algo así como hélices, y esas hélices se proyectan a S2, ¿ya? Entonces lo que voy a tener es, bueno, voy a tener, bueno, va a ser un mal dibujo porque necesito dibujar una esfera de dimensión 3, ¿no? Lo que voy a tener acá en S3 van a ser cosas bastante helicales, ¿ya? Y que esta proyección de Hopf me las lleva a pequeños círculos, ¿ya? Y entonces, bueno, estos serían pequeños círculos que sería la intersección de S2 con un plano, ¿no? Ese sería el locus de esas curvas. Y uno sabe, bueno, esto es un ejercicio simple de geometría diferencial básica, que esos pequeños círculos tienen curvatura geodésica constante. Del mismo modo que estas proyecciones del grupo de Heisenberg, ¿ya? De las geodésicas subriemannianas al planito, también son curvas de curvatura geodésica constante, pero ahora en el plano, que son simplemente círculos. Y entonces la pregunta fue, ¿hay más ejemplos? ¿Ya? ¿Y por qué queremos eso? Todo este tema de geometría subriemanniana tiene sus orígenes más o menos en cosas relacionadas con teoría de control. Y por lo tanto, este problema de encontrar curvas que minimicen la longitud tiene mucho que ver con estrategias de control óptimo, y entonces uno siempre puede vender el problema geométrico, ¿ya? Como un problema casi aplicado, ¿no? Lo cual obviamente no es necesariamente verdad. Y entonces la pregunta fue, entonces ahora voy a formular la pregunta correcta, ¿ya? Voy a tomar, ya, voy a abrir una página nueva. Voy a tomar NGN, una variedad riemanniana. Voy a tomar una submersión de M a N, es decir, el diferencial es una función sobreyectiva en cada punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver el kernel del diferencial de pi. Esto va a ser un fibrado vectorial sobre M, que le voy a llamar B y se va a llamar el fibrado vertical. Y le voy a ver un complemento. Defina, bueno, tome un D sobre M fibrado vectorial.
tal vez vertical, ¿no? D sobre M fibrado complementario a B, es decir, cuando yo hago la suma de Whitney de D con V, me da todo el tangente de M. Y por cosas históricas voy a referirme como una corrección de Ehresmann de la submersión. Y entonces voy a definir G, ¿ya? Una métrica solo en D, que va a ser el pullback de Gn. Entonces, ese es el setup del problema. Y entonces lo que estoy haciendo es, no es una submersión riemanniana, sino es que estoy tomando, por así decirlo, una variedad subriemanniana y la estoy proyectando una variedad riemanniana de tal manera que todas las métricas calzan. Y entonces la pregunta se transforma en ¿bajo qué condiciones? Las proyecciones de geodésicas subriemannianas son curvas de curvatura geodésica constante. En realidad, pensándolo casi al revés, como les dije, el problema de encontrar geodésicas subriemannianas es difícil. Y entonces lo que uno casi quisiera es resolver un problema geodésico en la base, en N, y después levantarlo al M y rogarle a la deidad favorita de cada uno que resulte, ¿ya? Y algo así ya existía en la literatura, bueno, aparte de los ejemplos que les mencioné, existe de manera un poquito más general. Cada vez que yo tengo, entonces aquí una observación, que esto funciona bien para algunos fibrados principales, ¿ya? Entonces hay que ajustar todas las métricas para que todo funcione bien. Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una variedad M, actuando sobre M, tengo un grupo de Lie, y en este cociente, entonces esta es la submersión, ese es el cociente, y acá, insisto, hay que agregarle temas métricos. Obviamente, si se dan cuenta, el caso de Hopf anda bien, porque hay una manera bastante sensata de ver esto, que es nada más que tomamos S3, si se dan cuenta, y mapeamos, aunque hay un problema con la métrica, pero casi, S3 visto dentro de C2, ¿no? Y mapeamos a CP1, ¿ya? Y es nada más que la aplicación de proyectivización. Entonces, esta es una versión del H, y esto es nada más que tomar S3 y hacer actuar S1, ¿no? Y entonces el caso Hopf es precisamente uno de estos casos de fibrados principales. ¿Ok? Entonces funciona para algunos fibrados principales, hay que tener consideraciones métricas. Bueno, y entonces, cuando nos planteamos esta pregunta, que a la gente de mi área le pareció razonablemente natural, nos encontramos con que teníamos que desarrollar un montón de temas técnicos. Algunos de ellos ya existían, otros no. Y entonces tuvimos que inventar algunas cosas y recuperar otras que estaban ahí medias perdidas en la literatura. Y entonces
como les digo, otra observación. El que se dio cuenta de esto es precisamente Montgomery, ¿ya? El mismo caballero del libro, y con Gronk, que es coautor mío en este paper. Entonces, en otro artículo que salió creo que en 2018 o 2017, habíamos encontrado algo de este estilo, una versión, digamos, más general que esto, pero menos general que esto. Y entonces, por ejemplo, en el tema que habíamos hecho, habíamos estudiado cuándo conmutan las exponenciales riemannianas y una aplicación exponencial subriemanniana. Y esto nos había entregado como consecuencia que la fibración octoniónica de Hopf, que es una fibración bastante extraña, ¿ya? Su comportamiento geométrico es bastante raro. No sé si la han visto alguna vez, que de hecho es una fibración absolutamente honesta, que es una función que va desde S15 a S8 y con fibra S7, ¿ya? Básicamente esto que está acá es pensado como la línea proyectiva octoniónica. Ustedes saben que hay restricciones, hay obstrucciones topológicas bastante grandes acerca de espacios proyectivos octoniónicos, ¿ya? Y esta es una de las pocas que se puede hacer bien. Y entonces, efectivamente, lo que hicimos acá fue dibujar curvitas en S8 y estas curvitas se podían levantar a espirales en S15 con una cierta estructura correcta, ¿ya? Pero entonces teníamos entre medio algunas cosas que ya sabíamos, más algunas herramientas, ¿ya? Teníamos algunas herramientas. Por si acaso, esto salió en el Journal of Geometric Analysis, ¿ya? Creo que 2017. 2017, sí. Bueno. Ahora quiero explicarles un poquitito de las herramientas. No quiero volarme mucho con cosas técnicas, porque de verdad que rápidamente se pone bastante técnico, a pesar de que los dibujitos de geometría diferencial son bastante lindos. Entonces, les recuerdo, teníamos de nuevo pi de m a n, esto era una submersión, y teníamos D, una conexión de Ehresmann para el fibrado vertical, y este B era nada más que el kernel del diferencial de esta submersión. Bueno, y entonces, algo muy simpático, bueno, lógicamente tengo funciones de proyección, ¿no?, que me van a ver las componentes, estas son las proyecciones obvias. ¿Ok? Entonces voy a tomar un vector o un campo de vectores en M y lo proyecto a la parte D y a la parte V, ¿ya? A la parte horizontal y a la parte vertical. Y entonces, un objeto que ha estado dando vuelta bastante tiempo, varias décadas en este estudio de submersiones, o sea, uno incluso lo puede encontrar en el paper de O'Neill, donde definen básicamente para que uno estudie submersiones, es este objeto que se llama la curvatura es la curvatura de D, eso, porque bueno, de nuevo, el pi define perfectamente el V, tengo muchas opciones para D, ¿ya? Encontrar un D apropiado es un problema grande. Y de hecho es algo que tratamos de estudiar en este paper.
En este paper tratamos de ver cómo elegir un D correcto y por qué tal D existiría, y con un relativo éxito, pero tal vez muchas hipótesis. Y entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tomar V, lo voy a proyectar a la distribución que me importa, voy a mirar el W, lo voy a proyectar a la distribución donde me importa, voy a tomar su corchete del I, y este corchete del I lo proyecto a B. ¿Por qué ese objeto podría ser interesante? Esto, como les digo, es la curvatura de D. Es una observación bastante simple, se ve casi inmediatamente, es que la curvatura vale 0 si y solamente si nuestra distribución D es integrable. ¿Ya? Entonces, en tal caso, entonces los corchetes de D con D tienen proyección vertical 0. ¿Ya? En otras palabras, el corchete de D con D vive en D. Esto tiene una gran gracia porque, en cierto sentido, la geometría subriemanniana es casi opuesta a la geometría de las foliaciones. ¿Ya? Subriemanniano versus foliaciones. Cuando uno tiene foliaciones diferenciables, uno precisamente estudia distribuciones que son integrables, ¿no? La idea de geometría subriemanniana es que si yo tomo D, le agrego ya los corchetes de D y le agrego los corchetes de los corchetes y así sucesivamente, termino acá con todo el fibrado tangente de M. ¿Ya? Voy a hacer una línea vertical acá. Esta condición se llama normalmente bracket generating. Y esta condición implica, por un teorema de Chow, por si acaso, el Chow famoso de geometría algebraica, y Reshevsky, implica que, recuerden, yo había definido esta noción de longitud, ¿sí? Y entonces yo podría definir la distancia entre dos puntos, o llamémosle distancia D, como el ínfimo de todas las longitudes de curva, tales que gamma punto está en D, CTP. Ya, parametricémosla de la manera lógica, gamma de 0 es P, gamma de 1 Q, y este objeto es distancia. ¿Ok? Es una distancia honesta. Fíjense que en las foliaciones, si es que tengo hojas distintas, ¿ya? Si es que estoy acá en esta hoja y estoy acá abajo en esta hoja, no hay ninguna curva suave que me conecte estas dos y que sea siempre tangente a D. Y entonces, en cierto sentido, este mundo subriemanniano es el opuesto al caso de foliaciones. Y por eso mismo es importante para nosotros que esta curvatura, esta curvatura nos va a estar detectando qué tan buena, qué tan subriemanniana es nuestra variedad subriemanniana. Un comentario, eso sí, en este mundo principalmente estoy pensando en lo que se llama paso 2, ¿ok? Observación. Es el caso que más me interesa porque los pasos más altos empiezan a aparecer cosas bastante más raras. Paso 2, ¿eso qué quiere decir? Estoy pensando que D y sus corchetes, el primer corchete, me genera todo, ¿ok? Y entonces por eso acá no estoy sacando más corchetes, ¿ya? La verdad es que honestamente yo desconozco si es que podemos hacer algo tan bonito para pasos más altos, ¿ya? Me imagino que no, ¿ya? Pero probablemente hayan algunos objetos análogos.
Ok, entonces, precisamente estas variedades subriemannianas son path spaces, que se llaman. Ya. Y entonces para lograr formular el teorema que quiero formular, voy a pasar a ver, entonces, ¿qué ocurre? De nuevo, disculpen que repita, pero prefiero repetir a perder el hilo. Tengo esto, ¿ya? Definido en base a una submersión. Y tenemos pi de m a n submersión, ¿ya? Ese es nuestro contexto. Y en este contexto, lo que ocurre es lo siguiente. Voy a tomar, si yo tomo un vector, mejor, más fácil. Dado que el D es un complemento de el núcleo del diferencial de pi, D es naturalmente isomorfo, bueno, en un punto X, es naturalmente isomorfo al fibrado, al espacio tangente, más bien dicho, al espacio tangente a n en el punto pi de X, y ese isomorfismo lo entrega el diferencial de pi en X, ¿no? Es precisamente un isomorfismo. Y entonces, yo lo que puedo ver es su función inversa. Y entonces la inversa va a ir desde t pi x n al dx, esta es la inversa, y este se llama el levantamiento horizontal, ¿ya? Si se me sale la palabra lift es porque estoy muy acostumbrado a leer estas cosas en inglés. Y este levantamiento horizontal me permite incluso levantar curvas, o sea, si yo me doy un puntito x0 en m, ¿ya? Me doy, bueno, más bien dicho, un puntito en la preimagen por pi de un I0, y este I0 supongamos que es el punto inicial de una curva eta en N. Entonces, existe una única curvita, gamma, en M, tal que gamma punto está en D casi en todas partes, ¿ya? Bueno, o en la fibra correspondiente, ¿se entiende? Y gamma de 0 es x0, ¿ya? Y así puedo levantar vectores, curvas, campos de vectores, etc. Bueno. Bueno, y lo más importante, por supuesto, estoy levantándola. Si yo hago pi de gamma, me da eta, ¿ya? Obviamente. Entonces puedo levantar horizontalmente objetos. Puedo levantar objetos en N para que en M sean objetos horizontales. Y bueno, un poquito técnico más que necesito para poder formular el teorema bien es que, a ver, yo puedo ver, por razones obvias, a la gente subriemanniana le gusta más ver las cosas en el fibrado cotangente que en el fibrado tangente, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fibrado tangente, fíjense, en el fibrado, a ver, ¿dónde puedo ver esto? Fíjense acá, incluso en las primeras páginas, tal vez en la primera página. No, en la de aquí está bien. Fíjense. El de exfoliaciones es mejor. Básicamente lo que estoy diciendo es que lo que no tenga componente en X e Y mayúscula tiene longitud infinita. ¿Ok? Básicamente eso estoy diciendo. Y por lo tanto, esta métrica, este tensor métrico que yo veo en D, tiene el problema grave de que tiene valores propios infinitos, por así decirlo. ¿Ya? Tiene direcciones donde es infinita. ¿Ya? Las restricciones son muy malas. En cambio, si veo esto mismo en el cotangente, se me transforman en valores propios cero.
¿ya? Y al transformarse en valores propios cero, puedo simplemente trabajar con eso. Entonces, viendo el aniquilador de D dentro del fibrado cotangente del M, simplemente voy a obtener una cométrica, que se llama, ¿ya? Una cométrica que es positiva, pero no es positiva definida, ¿ya? No es definida. ¿Por qué? Porque se va a anular en un subfibrado de T estrella. Y entonces veo el aniquilador de esta distribución D, ¿ya? Por supuesto, tengo la proyección natural, ¿ya? La proyección del cotangente, restringida a este anulador, a M, ¿sí? Esto es un fibrado vectorial, entonces simplemente me olvido de los covectores. Y de M a N tengo mi submersión, pi minúscula, y entonces acá de aquí a X voy a definir una función pi mayúscula, que es la composición de estas dos cosas, de esas dos proyecciones. Ojo, 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 mucho ojo. Pi mayúscula no es fibrado vectorial, en general, ¿ya? Sin embargo, igual me va a servir, ¿ya? Igual me va a servir para plantear una especie de transporte paralelo, ¿ok? Entonces voy a poder encontrar una especie de transporte paralelo. De transporte paralelo. De covectores, ¿ok? Y entonces voy a definir, entonces, para un covector, o sea, para una forma, para una sección de los aniquiladores de D, ¿ya? Y una curvita eta en N. Sí, y también un campo de vectores en N. Con esta data, yo puedo definir un objeto que lo voy a escribir como conexión, ¿ya? Lo voy a escribir como conexión y de verdad que se porta como una conexión para beta y que va a estar dado por, bueno, el pullback de la proyección vertical de la derivada del I, me quedó medio fea la derivada del I, no, todavía no, ahí, derivada del I del lift horizontal del X aplicado a beta, ¿ya? Entonces, estos objetos con otro lenguaje se remontan a observaciones que hizo Bott en los años 70, ¿ok? ¿Ya? De hecho, hay unas conexiones relacionadas con esta que le llaman usualmente la conexión de Bott. Y efectivamente cumple con ser tensorial en la primera variable y salir como una especie de regla de Leibniz en la segunda variable cuando amplifico por funciones. Eso sí, ojo, ¿ya? Y esto es interesante. Lo que yo multiplico en esta variable son funciones en n, en las que multiplico en esta variable son funciones en m, ¿ya? Y aparecen, entonces, a ver, simplemente para anotarlo, para notar que este objeto negrito, conexión negrito, no es tan feo. O bueno, no es tan malo. La definición es un poco loca, sin embargo no es tan malo, simplemente porque cuando yo hago conexión negrita de fx beta, esto me da f conexión negrita x beta para f c infinito n. ¿Ya? Y si yo hago conexión negrita x g por beta, esto queda lift horizontal del h derivando a g por beta más g por conexión negrita x beta, y acá el g es suave en m.
¿ya? Y entonces no es nada de malo, ¿ya? Cumple con lo que, con una especie de conexión que está mezclando términos tanto de M como de N. Y lo último, antes de formular el teorema, es que recuerde cuál es esta idea del triedro de Frenet. Bueno, o del, no necesariamente triedro, del sistema del, bueno, triedro en dimensión 3, ¿no? No sé cómo decirlo, repère móvil. Si yo tengo una curva, disculpen, n, y esta es una variedad riemanniana, ¿ya? Entonces voy a poner acá métrica riemanniana. Entonces, yo puedo estudiar este objeto, nabla gamma punto, ¿ya? Con respecto a la conexión de Levi-Civita, ¿ya? Levi-Civita normal, Bn. Y, bueno, si esto me da cero, maravilla, es una geodésica, pero si no, sí, disculpen, se me olvidó algo. La quiero parametrizada por longitud de arco, ¿ya? Para que me funcionen las cuentitas que voy a sacar. Y entonces voy a ver la norma de este objeto con respecto a la métrica Gn, y esto va a ser mi primera curvatura geodésica, ¿ya? Uno fácilmente puede ver que eta punto es perpendicular, ¿ya? Claro, es perpendicular este objeto, ¿ya? Entonces voy a definirlo de la siguiente manera mejor. E1 de t va a ser simplemente eta punto. E2 de t va a ser capa 2 de t por... no, mil disculpas. Es que lo quiero escribir mejor. Voy a definirlo, es que lo quiero definir inductivamente. Nabla eta punto E1 es igual a capa 2 por E2. Y así voy a ir definiéndolos inductivamente. Entonces, en general voy a tener... todo esto necesito pedir, por si acaso, ¿no? Necesito pedir acá, supongamos que es distinto de 0, si no, no vamos a poder hacer ninguna de las cuentas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en general? En general vamos a tener que voy a definir capa J como la norma. Entonces, esto es una especie de Gram-Schmidt. Simplemente que sacando derivadas y derivadas, y como todo es compatible con las métricas, me van a ir quedando cosas ortogonales todo el tiempo. Y entonces voy a tomar la norma de la conexión Levi-Civita, bueno, así nada más, ¿ya? Conexión de Levi-Civita eta punto del EJ, entonces estoy suponiendo que hasta EJ están todos definidos, ¿ya? Más capa J menos 1 del EJ menos 1, ¿ok? ¿Ya? Suponiendo E1 hasta EJ, capa 1 hasta capa J menos 1 definido. Entonces defino capa J de esta forma, y ocupando esto, cuando yo saque la conexión eta punto de EJ, esto me va a entregar el término anterior, J menos 1, EJ menos 1, más esta norma, capa J, por el EJ más 1. Y así voy definiendo curvaturas geodésicas de distinto orden y sus respectivos sistema móvil de Frenet, ¿ya? Entonces de ahí viene el nombre de la primera curvatura geodésica constante. Entonces el capa 1
¿ya? Capa 1 le llaman la primera curvatura geodésica, ¿ya? Y, bueno, la segunda, capa 2 es la segunda, etcétera, ¿ya? Nuestros resultados se generalizan un poquito a otras curvaturas, sin embargo, me voy a quedar con la primera nomás, en honor al tiempo y en honor a que probablemente estoy explicando muchas cosas. Ya pues, y entonces, el teorema es el siguiente. Teorema. Son equivalentes. Uno, la proyección, justo lo que queremos, de una geodésica subriemanniana. En M, bueno, la proyección a N, ¿no? De una geodésica subriemanniana tiene primera curvatura geodésica constante y la segunda es bastante chequeable, ¿ya? Que, digamos en ejemplos concretos, para toda eta que sea una geodésica riemanniana en N, ¿ya? Y para todo covector del anulador de D, definido a lo largo de eta, tal que su conexión negrita da 0, ¿ok? Entonces es paralelo con respecto a la conexión negrita. Entonces, un campo muy importante que tiene que ver con una especie de estructura compleja, ¿ya? Esto parece casi de teoría de Lie, ¿ya? Este campo de vectores tiene longitud constante. Y ahora explico rápidamente qué es este objeto. Lo que ocurre, ¿ya? Lo que ocurre es que, de hecho, son de estos grupitos que a mí me gustan bastante, que les llaman H-type, que el profesor Kaplan sabe bastante, bueno, los inventó, ¿no? Cuando yo tomo un elemento en el aniquilador de D, con proyección I, o sea, pero este es uno, no una sección, simplemente es uno, con proyección I en N, entonces este elemento me define esta aplicación J beta, ¿ya? Justo la aplicación de la que estaba hablando en el teorema, que va desde el tangente a N en I al tangente a N en I, ¿ya? Y lo definimos precisamente por estas fórmulas de adjunción. Es básicamente el operador adjunto a la curvatura, por así decirlo, ¿ok? Y entonces cuando hago el pairing de JB con W, GN, y recordando que la métrica es métrica, ¿no? Y que es no degenerada, esto me da beta curvatura. ¿Ya? Entonces este está definido por. ¿Ya? Y entonces de acá lo despejo en coordenada. ¿Ok? Y una observación simpática es que efectivamente es antisimétrico, ¿no? J beta estrellita es menos J beta simplemente porque
bueno, este objeto, la curvatura, ¿se acuerdan? Ocupaba el corchete de Lie, y entonces si doy vuelta J con B con W, cambia el signo, no pasa absolutamente nada más. Bueno, y entonces, todo esto, que ya creo que ya es hora de ir cerrando el tema, todo esto que está acá, actualmente está entregando un montón de matemáticas y herramientas nuevas, porque básicamente estudiar la existencia de estas aplicaciones J, incluso ahora hay unas, ¿ya? O sea, actualmente, ¿ok? Actualmente, no, disculpen, eso es chilenismo. Actualmente, uno estudia, o sea, la gente incluso estudia H-type manifolds, en el cual uno espera que esta aplicación J precisamente cumpla las condiciones de grupos de Lie, o sea, de los grupos de H-type, grupos de tipo Heisenberg, que se satisfaga esta condición de Clifford con este tipo de aplicaciones J, etcétera, ¿ya? Y están siendo bastante estudiados principalmente porque tienen conexiones con simetrías transversas, si es que han escuchado alguna vez. Que, por ejemplo, en el caso del transversas, que en el caso del grupo de Heisenberg sería moverse en la vertical, eso es una simetría que es transversa a la distribución horizontal y que efectivamente mantiene todas las distancias. Y hay una relación bastante profunda entre todas estas y ciertas foliaciones verticales, porque obviamente en el parte horizontal no tenemos foliaciones, pero en la parte vertical uno puede esperar que sí se tenga, ¿ya? Y entonces se están combinando muchas de estas herramientas para resolver problemas de geometría diferencial bastante lindos. Lamentablemente se vuelven bastante técnicos bastante pronto, pero las herramientas están, y entonces es nada más que un problema de hincar el diente e ir juntando con holonomía de foliaciones verticales, etc. ¿Ya? Cuando tenés acciones infinitesimales de grupos, etc. Ya, bueno, me detengo acá, creo que es suficiente. ¿Ya? Bueno, le damos por favor las gracias al profesor Mauricio por la charla. ¿Preguntas o comentarios para el profesor? Dime Mauricio nomás. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Mauricio, por favor. Bueno, cualquier cosa, me contactan al email, no es problema. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias, muy amable por la invitación. ¿Ya? Espero que algún día pueda ir para allá y ustedes puedan venir para acá. ¿Ya? Los esperamos en Temuco. Temuco no es muy bonito, pero la naturaleza alrededor de Temuco es bastante linda. Y queda bastante cerca.